Me llamo Juliano Ribeiro Salgado, soy director de documental, de cine, pero principalmente de documental. Ya trabajo hace 22 años con medias. Empecé como periodista. Mi primera ambición era de estar en la mediación entre eventos posiblemente importantes y el público, y estar así participando de construir lo que sería la imagen, o mejor, la opinión pública. Bien, lo que me interesa al momento son cuestiones relacionadas con los límites de la sociedad. ¿Qué es para mí un límite de la sociedad? Es el momento que nosotros dejamos de ser seres sociales para transformarnos en seres bárbaros, ¿no? Y creo que todas las temáticas de ciudadanía, de vivir en conjunto, de vivir con ética, de tener una sociedad que tiene un conjunto de normas éticas que permiten a todos desistir, y desistir de forma plena y amplia. Y cuando digo todos, realmente quiero decir a todos. Creo que son las temáticas que me impresionan y que me motivan más, ¿no? Y quiero ser un director. Si hay una definición para mi trabajo, gustaría que sea de ser un director ciudadano. Bien, yo trabajo atrás de las cámaras hace 22 años. Muy raramente estuve enfrente de las cámaras como estamos haciendo ahora. Es muy raro. Es una posición muy desconfortable porque es difícil no tener conciencia que estás siendo observado y al mismo tiempo intentar ser tú en frente de las cámaras. Es muy difícil. Trabajar con el Instituto Tierra es un poco diferente porque es un trabajo de la sombra. Es un trabajo de estar, en vez de estarmos trabajando la conciencia de la audiencia que estaría asistiendo a un filme o a un reportaje o lo que sea, estamos trabajando la geografía, la ecología. El Instituto Terra es un proyecto que existe há más de 20 años. Empezó con una idea muy romántica que era de replantar la floresta, la selva original que había en la hacienda de mi abuelo. Es una hacienda de 760 hectáreas más o menos. Y hoy hemos replantado como a 3.500.000 árboles. Es mucha cosa. Y hemos transformado la realidad de esta hacienda con esta idea romántica que ahora en esta locación, que era una locación que había sido explotada de forma totalmente irracional por mi abuelo, y una tierra que estaba muerta, ahora hay una selva viva. Hay animales que han volvido en esta selva, incluyendo animales que están en el topo de la cadena alimentar. Entonces, hay un biotopo que está totalmente equilibrado en este lugar. Y con esto, el instituto ha continuado su transformación, la transformación de esta tierra, para intentar trabajar con las mentes, pero también con las tierras alrededor. Empezamos concientizando a los niños, continuamos con proyectos para enseñar a adultos, agricultores de pequeñas y medias propiedades, cómo racionalizar su trabajo, ganando más, pero trabajando de una forma que iba a respetar los ciclos de la tierra, la producción de agua y la cuestión de los desechos, ¿no? Cómo no contaminar el agua, la napa freática, etc. Estos eran temas muy importantes de transformar las mentes o intentar participar de transformar estas mentes. Y ahora estamos haciendo un trabajo que creo es el más importante que hemos pensado, que es una cosa muy simple. Estamos plantando árboles alrededor de nacientes para proteger estas nacientes, y estamos tratando los esgotos, los desechos humanos de las familias que viven en estas locaciones. Y el proyecto es de proteger y de permitir que la agua, que es
una materia esencial para la vida, como todos sabemos, continúa existiendo en estas locaciones. Y por increíble, lo que es increíble es que cuando se observa esta región, es una región donde había mucha agua, donde hay un río gigantesco que pasa alrededor del Instituto Terra, en una región que es del tamaño de Portugal, como tal vez del tamaño de Venezuela, es muy grande, pero está totalmente árido. Hace 60 años era una región con mucha agua, con una tierra muy productiva, y hoy la tierra no produce más casi nada, no hay casi más agua ninguna, y nuestro proyecto es un proyecto que parece evidente, pero que es esencial, que es de traer esta agua de vuelta para la región. Ya hemos salvado como 2.500 nacientes, y a donde hemos trabajado, la vida de las personas que viven en estas tierras ya ha cambiado. Un ejemplo de una familia que visité hace 2 meses, hace 10 años fueron convencidos, y eso es duro porque son tierras muy pequeñas, de 20 hectáreas o poco más, y cuando tienen una naciente de agua, en estas tierras tienen que sacrificar como 2 a 3 hectáreas alrededor de la naciente, a donde vamos a plantar más o menos 750, 800 árboles, pero tienen que sacrificar una parte importante de su tierra, como el 10% o más. Y es un investimento de medio a largo plazo. Cuando plantamos los árboles, al inicio hay menos agua, porque los árboles necesitan crecer y necesitan de esta agua. Y después de 5, 6, 7 años, la cantidad de agua empieza a aumentar y aumenta de forma dramática. El ejemplo de esta familia es que en 20 hectáreas habían como 5 cabezas de ganado, que representa una renta muy modesta, mucho trabajo para mantener este ganado sadillo y gordo para poder venderlo. Y hoy esta misma familia tiene 2.000 pies de café, 2.000 pies de cacao, y el hijo del tipo que es el propietario de esta tierra, que estaba andando con gente metidas con drogas, hoy está plantando 500 pies de café que su padre puede darle. Y para él esto representa obviamente mucho más renta, representa una forma de mantener su hijo junto a la tierra que permite tener subsistencia, y al mismo tiempo representa menos trabajo para él. Entonces, así, es una victoria en todos los niveles, pero es muy difícil convencer a personas. Y es difícil porque interesa a poca gente. Son pocas las oportunidades de poder contar esto y dividir esta experiencia. En la Sala de la Tierra hemos construido la dramática o la historia del filme alrededor de la historia de Sebastián Salgado, que es mi padre, pero que también es un fotógrafo importante en el mundo de la fotografía y un periodista que ha trabajado recordando eventos importantes de los últimos 40 años. Sebastián ha trabajado como una especie de testigo, por lo menos es así que hemos trabajado el personaje para el filme, que era un testigo importante de estos 40 últimos años, y había trabajado junto a las poblaciones que habían vivido estos eventos dramáticos que construyeron la geopolítica moderna. Y muchas veces estos eventos fueron realmente dramáticos. Las poblaciones que lo vivieron de una forma muy infeliz, sufrieron mucho con esto. Y la idea de Sebastián siempre era que su trabajo podría ser como una especie de portavoz. Es paradoxal porque fotografía es mudo, ¿no? Pero su idea era que iba a permitir que la voz de las personas que estaban siendo fotografadas podría existir para otras comunidades, para opiniones públicas que podrían influenciar las personas que decidían de estas cuestiones geopolíticas importantes. Y a un momento Sebastián se dio cuenta que su trabajo no había más sentido. Estoy en Ruanda cuando las personas que fotógrafa
todas tienen un final muy feliz, se mueren a todos y su fotografía, y su trabajo es totalmente incapaz no hay más sentido intentar resgatar estas voces porque no hay cómo influenciar el futuro de este pueblo. Y esto le tocó mucho a Sebastián, porque para Sebastián se perdió totalmente el sentido de ser un fotógrafo social y tuvo que reinventarse. Y reinventándose encontró dos formas de reinventarse. Una forma totalmente por acaso. Mi abuelo estaba muy viejo, enfermo, como ya tenía, creo yo, 94 años, y ha decidido de transmitir su hacienda a mis padres. No son hacienderos, no saben qué hacer con esto, y así se despertó esta idea romántica de salvar esta tierra y resgatarla. Y al mismo tiempo, haciendo este trabajo de traer vida de vuelta a la tierra, se volvió la vida a Sebastián y la motivación de estar trabajando con algo de muy concreto, de muy inmediatamente concreto, que esta transformación se podía ver, ¿no? Era muy evidente. Y con esto, su último trabajo de fotografía empezó como una especie de prolongamento de esta idea de estar transformando esta geografía. Y Sebastián empezó con su último trabajo, Génesis, a fotografar paisaje, fauna, flora, gente, pueblos intocados. Toda la vida no habían sido tocados por la sociedad industrial global. Y la forma especial que Sebastián había de observar estas cosas era de poder identificarse totalmente, como lo hacía con las gentes que fotografaba cuando hacía su trabajo social. Podría identificarse con una piedra, con un animal, con una persona muy distante, muy diferente. Siempre con mucha empatía y transformando y dando al valor a estas cosas el mismo valor que daría un humano. Y este trabajo de Sebastián, por la primera vez, es un trabajo que es una interpretación artística de un mundo que casi no existe más, o casi no existe. Y creo que se ha desvinculado Sebastián de la necesidad de informar y está transmitiendo lo que sería una visión de un mundo ideal. Y así podemos observar que Sebastián, a través de la realización que su trabajo social no podría más transformar el mundo o las mentes, la realización que su trabajo con el Instituto Terra, plantando más de 5 millones de árboles, podría transformarse en un artista completo que no necesitaba más la información para hacer sus imágenes, pero solamente una visión ideal y una utopía que quería compartir con el público, lo que es, por esencia, un trabajo artístico. Nauru es un país, Nauru es el menor país democrático en el mundo. Es una isla aislada en el Océano Pacífico, no hay nada alrededor, viven como a 2000 kilómetros de la tierra más cercana. Están súper aislados. Y por un acaso del destino, cuando obtuvieron su independencia en los años 60, empezaron a explorar una mina de fosfato que había allá. El fosfato es un producto que se sirve normalmente para enriquecer tierra para la agricultura. Y negociaron junto a Australia, como dentro del acuerdo de independencia, un precio medio para el fosfato, que era un precio más o menos bajo para el momento en que estaban negociando, pero que se tradució como un precio muy alto al decorrer del tiempo y la fluctuación del mercado del fosfato. Y la población de Nauru se transformó en la segunda población más rica del mundo. Solo perdían para Arabia Saudita en términos de PIB por habitantes. Dejaron de vivir como población primarias y empezaron a vivir
de las formas más modernas, ¿no? Y cuando los conocí, vivían como poblaciones occidentales, eran poblaciones occidentales. Iban a trabajar de coche, volvían a casa, ascendían la TV, sacaban la comida del congelador, la ponían en el microondas y comían frente a la TV, como una caricatura del mundo moderno que vivimos todos. Solo que se pasó una catástrofe dramática. Con el cambio de generación, los primeros dirigentes del país, que venían de esta cultura antigua, ancestral, que tenían una visión de proteger su comunidad, habían decidido que toda la plata que venía de la venta y la producción del fosfato era dividida en tres partes. Una parte iba a las familias a quien pertenecía la tierra, y todas las familias tenían tierra, al momento o en otro, todos ganarían con esto. Una parte iría para un fondo de reserva para el día que no tenía más fosfato. Y una tercera parte era investida en la educación y las infraestructuras de la isla. Y era como una utopía, porque sus mejores estudiantes primero trajeron profesores de Australia e invirtieron la relación colonial. En vez de ser los colonizados de los australianos y de los occidentales del sur del Pacífico, empezaron a traer este tipo para que trabajen para ellos. Los mejores ingenieros australianos venían a trabajar para ellos, los mejores profesores, y formaron una generación de gente muy finas y educadas, de estudiantes de alto nivel, y los mejores estudiantes de este mundo nuevo que estaban creando se fueron para las mejores universidades del mundo, como Oxford, Cambridge, MIT, lo que sea. Y cuando estos jóvenes intelectuales volvieron en su tierra, tomaron el poder. Al momento, estas mentes nuevas tenían otra visión del mundo que la visión que habían los padres antiguos y los dirigentes ancestrales, de cultura ancestral. Y empezaron a dirigir el país de un modo moderno, investiendo esta plata que estaba asegurada para el futuro de ellos en investimentos de mercado financiero, de inmobiliario, en industria, hasta el momento que en 2006 empezaron a apostar con esta plata, apostaron tanto que perdieron la plata toda. Y el Banco de Nauru echó falencia, y de un día para el otro, esta población, que era la segunda más rica del mundo, que vivía de un modo totalmente como nuestro modo, aquí en este estudio, todos vivimos así, de esta forma, de un día para el otro, tuvieron que aprender a vivir de la naturaleza, pero no sabían más. Y esto es como un apocalipsis financiera. Es lo peor que podría pasar con las sociedades occidentales. Es el pesadelo absoluto. El día que todo se acaba, que la estructura no existe más, que estás sola o solo frente a la naturaleza y cómo sobrevivir. Entonces, la idea de Nauru era de hacer un filme sobre una temática que espelharía fuertemente temáticas que eran nuestras temáticas en Francia, donde yo vivía en el momento, o en Brasil o en Colombia, y al mismo tiempo lo que me motivaba era de tener una llegada y una forma ética de hacer este filme. Yo tenía la conciencia que hacer una entrevista era algo de muy complejo, porque yo, claro, tenía un punto de vista de un extranjero total, pero iba allá con una idea preconcebida de que la realidad de los nauruenses iba a reflejar mi realidad. Entonces ya tenía una idea, sin conocerlo, de lo que quería decir. Y llegando allá, tuve que repensar mis problemáticas y mis preconcepciones, y con la conciencia que cada vez que yo iba a encontrar a alguien, tendría que respetar lo que la persona, a quien iba a ver el filme, tenía que entender lo que la persona estaba diciendo, tendría que entender lo que la persona quería decir, muchas veces no es la misma cosa, y tendría que entender lo que yo entendía de lo que decía en relación con el contexto general.
Y estos tres niveles son muy difíciles de mantener juntos, pero esta era mi propuesta ética y la propuesta que estaba norteando mi trabajo con los noruegueses. Contar la historia de Sebastián para mí se pasó por un acaso. Yo tenía una relación difícil con mi padre, hasta muy poco, hasta que empezamos a hacer el filme, y se pasó una cosa muy fuerte para nosotros, muy fuerte para nuestra relación. La primer viaje que hemos hecho juntos en 2009, yo no quería viajar con Sebastián, tenía mucho miedo de estar con él en isolado, en una parte del mundo donde no podría, íbamos a estar juntos el tiempo todo durante varias semanas, pero Sebastián me convenció de acompañarle y de filmarlo en cuanto hacía su proyecto Génesis. Y cuando volví de esta primera viaje, edité estas imágenes y les mostré a Sebastián. Y lo que se pasó de peculiar y de fuerte es que al momento que Sebastián ha visto esas imágenes, por la primera vez estaba viendo la mirada que su hijo había sobre él. Y esta mirada creo que era muy dulce porque cuando ha visto estas imágenes y el modo que yo había de verlo, se empezó a llorar viendo esas imágenes. Y se quedó un momento muy fuerte para nosotros. Para mí fue muy intenso y muy emocional y me convenció de continuar viajando con él y de trabajar con esta mirada, idea de trabajar nuestra relación con estas imágenes. Lo que me ha convencido de realmente hacer este filme fue la realización que había más que las fotografías para compartir en un filme. ¿Por qué hacer un filme si se puede ver las fotografías de Sebastián en un libro, en unas exhibiciones, tal vez en condiciones mejor, con más tiempo para cada imagen? Y había una dimensión que no se podría ver o tener conciencia en estos libros, revistas o exhibiciones. Y esta dimensión nueva para su trabajo era la idea de sus experiencias y de todo lo que a él había aprendido de las personas que había encontrado. Era muy fuerte la idea de que había una otra dimensión en el trabajo de Sebastián que no estaba en las fotografías, que no se podía ver en las exhibiciones, que no sería presente en las revistas o periódicos. Era la dimensión del testigo. Era todo lo que Sebastián había aprendido de sus experiencias peculiares, únicas y humanas. Experiencia de una humanidad muy grande. Y había mucho que se aprender con esto. Y esto fue el motivador principal para hacer este filme. El trabajo artístico que transforma es un trabajo difícil porque bien, es difícil decir que un trabajo artístico transforma algo, porque en realidad es un comentario sobre la sociedad, ¿no? A veces, cuando tenemos suerte, nuestro trabajo puede transformar la forma como las personas que van a estar en contacto con este trabajo entienden conceptos, entienden otras identidades y entienden el mundo. Y al momento que se empieza a transformar la percepción que la audiencia tiene sobre el mundo, indirectamente se transforma el mundo, porque esa audiencia tiene el poder de transformar su cotidiano y transformar el mundo. En La Sal de la Tierra había una dimensión suplementar que era de usar el trabajo de Sebastián y de Lelia como una especie de demostración que cuando aún está muy motivado para transformar de forma casi, de forma gratuita, sin esperar nada en retorno, cuando aún consigue transformar un poco su entorno, a este momento consigue transformar mucho. Esta fuerza, una fuerza que es como la fuerza del amor,
es una energía que se da sin esperar nada en retorno. Esta energía se multiplica y en el Instituto Terra se ha multiplicado de forma muy fuerte. Pero creo que para el trabajo artístico la única ambición que podemos tener es, y es una ambición modesta y tiene que quedarse modesta, es de transformar un poco la forma de cómo se aprende el mundo, cómo se ve el mundo, cómo se entiende el mundo. ¿Cómo invitar aún a investirse y dar a su entorno y transformar su entorno inmediato? No estoy seguro de cómo hacer esto. Creo que la respuesta estaría en el filme La sal de la tierra, tal vez. No sé cómo convencer a alguien charlando. Tal vez la fuerza del ejemplo. Lo haciendo tú, tienes una chance una posibilidad de convencer a las personas que te ven transformando tu entorno positivamente. Eso no es necesariamente un entorno ecológico. A veces es educación, a veces es salud pública, a veces es simplemente permitir a un que viaje, que descubre otra realidad, a veces es permitir que una identidad que está oprimida o que no hay espacio para existir, existe e encuentra un espacio para exprimirse. Hay muchas formas de dar y de participar que personas que no tienen acceso de vencer los prejuzgados, las preconcepciones.